Lista de componentes. Y vamos a agregar el nitrógeno, pero ya te digo para qué es que agrego el nitrógeno, no es que lo vamos a usar, solo para saber como cuál es la temperatura de liquefacción. Vamos a agregar el R113 y vamos a agregar el R112A y, y que siempre les dice Barraza que es Penn Robinson, ¿no? Penn Robinson, listo. Digamos que ya de por sí sabes, acá el parcial te dice que use al menos dos, ¿sí? O sea, ya de por sí sabes que esto es cascada, entonces pues voy a hacer de una vez la cascada, ¿sí? Compresor, necesito dos de estos, necesito un cargador acá, necesito un cooler acá, un heater acá y dos válvulas estranguladoras, una acá y la otra acá. El heater como que no me lo tomó. Julián, cualquier cosa me vas diciendo, cualquier duda y lo vamos hablando, ¿listo? Listo. Listo, pues, entonces. Está el primer ciclo. Vamos a ir por el siguiente ciclo. Están ya los dos ciclos. Voy a arreglar esto un poquito para que quede más ordenado. Sí. Y este, rotémoslo. Me gusta como manejar otro icono.
Quitemos estos nombres de acá. Listo. Bueno, creo que ya se entiende mejor. Bueno, no sé. Creo que la embarré colocando este icono mejor. Solo manejemos este y ya. Acá se entiende bien. Sí, claro, acá se entiende mucho mejor. Listo. Entonces, bueno, ahí están los dos ciclos. Sí. Eh, Listo. Entonces aquí iniciemos con este. Este va a ser el evaporador. El evaporador y esto va a tener un cubín. Los parámetros son que no va a haber cambio, caída de presión. Y el worksheet, no sé, Julián, qué refrigerante usamos acá. ¿Qué dices tú? No sé. No voy a quizás los que subrayaste. Sí, 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 pero ¿cuál usamos en el ciclo de abajo? Sí, en el ciclo de abajo, no sé, usemos el 13. Usemos el Sí, yo 13, creo. a ver cómo nos va y ahí vamos mirando. Listo, ya se definió la sustancia acá. Eh, bueno, yo aquí prácticamente lo que necesito es agregar este calor, que dicen que son 20 toneladas. Son 20 toneladas y dicen que una tonelada son 211 kilojoules, que es lo que está acá. 211 kilojoules por minuto. Entonces 20 por 211 serían 4220. 4000 acá. 4220 kilojoules por minuto. Esto acá. Listo. Eh, Como esto es un evaporador, o sea, literalmente necesito que en uno sea completamente, completamente gaseoso. Entonces aquí lo da que es uno, ¿sí? Que esté completamente gaseoso y necesito darle una temperatura de operación. Esa temperatura de operación depende mucho de la temperatura de aplicación. Acá nos está dando que necesitamos licuar el nitrógeno a presión atmosférica. Entonces, ¿cómo calculo yo como ese, sí, cómo calculo yo eso de licuar, a qué temperatura se licúa el nitrógeno? Pues hagamos aquí una pruebita y es que, y es la siguiente prueba. A ver. Entonces aquí, no,
solamente el Q. 0. Worksheet. Y acá en composición vamos a colocarle que es nitrógeno completamente. Listo. Y en condiciones le vamos a decir que en 10 debe salir 0 vapor y que la presión es una atmósfera. Ay. Es una atmósfera. Perdón, ya volví. Entonces decimos que es a una... Ah, bueno, ya acá nos está diciendo, Julián, no sé si entiendes esta parte, pero yo le estoy diciendo que yo hice lo siguiente, ¿sí? Lo que hice fue acá colocar otro condensador solo para saber cuál es la temperatura, solo para saber cuál es la temperatura de aplicación, que es la que nos está diciendo que a una atmósfera el nitrógeno se vuelve líquido a una temperatura de menos 195,8 grados centígrados. ¿Para qué yo necesito esa temperatura? Pues yo la necesito para saber cuál es la temperatura de operación. Entonces menos 195,8. Ahí quedó claro. Nos acordamos de ese valor y necesito saber cuál es la temperatura de operación acá, ¿sí? En el evaporador. ¿Por qué? Porque tiene que ser por debajo de esa temperatura. O sea, por ahí podría ser perfectamente un menos 200 grados centígrados en la parte de acá. Eh, ¿Por qué? Pues porque lo que yo necesito es robarle temperatura a ese nitrógeno y la única forma de robarle temperatura es que esté más por debajo la sustancia que pasa por el evaporador, eh, es decir que esté más frío. Es la única forma de que el nitrógeno se le robe calor al nitrógeno y pase como al refrigerante. Entonces necesitamos que esté más frío. Entonces podría ser menos 200, que está más por debajo, entonces va a estar más frío. ¿Sí? Entonces menos 200. Listo. Voy a borrar ya esto. Que ya sabemos que es menos 100. Ya sabemos que es menos 195. Listo. Aquí en el punto 3, ¿yo qué necesito? Bueno, acá definamos esto como el intercambiador. Sí. Los parámetros, que no haya caída de presión en ninguno de los dos. Y en el worksheet, yo necesito que en 3 sea completamente líquido. 0 porque se condensa. Y no sé, digamos que a una... Bueno, que sea 0 por el momento. Y en la composición necesito que en 5, acá yo ya tengo que en 2 y 3 es 1, el refrigerante 113, acá en 1 y 1. Entonces que para el 5 y el 6, que sea el refrigerante el otro, que es el que tiene tu código. Le doy OK. Listo. Entonces, aquí lo mismo, aquí necesito que en esto ya es
el condensador, y ese es el cubout. Aquí en parámetros que no haya caída de presión, y en worksheet necesito que en 7 esté completamente líquido. Nos faltan todavía unos valores, pero ya los vamos metiendo poco a poco. Aquí este es el compresor 1, y ese se va a llamar el trabajo hecho por el compresor 1. Y en los parámetros de diseño nos dicen que el ejercicio nos dice que sea como máximo, no, que sea igual al 90% de la eficiencia isentrópica. Vamos a darle el 90% y vamos cerrando acá ya. Listo. Aquí igual, este es el compresor 2. Este es el trabajo hecho por el compresor 2. En los parámetros de diseño, que es del 90% de su eficiencia, y cerramos. Aquí démosle a esto vertical para arreglar esto. Listo. Listo, pues aquí necesito darle una presión de operación, y le voy a decir que no sé, que se comprimió, o sea, ¿cómo les explico? Si podemos ver aquí, vean la presión que tenemos acá, en ese estado 1. Tenemos una presión de 2.37 por 10 a la menos 6, o sea, es casi que una presión de cero, o sea, es casi que vacío, está casi que vacío absoluto. Eso es un problema grave, eso es un problema grave que yo tuve en el parcial, y el profe nos iba a bajar, nos bajó a todos por eso, pero como que todos cometimos el error, pero es porque, o sea, si yo le doy una temperatura de aplicación de menos 200 grados centígrados, es lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque es que no me puedo subir no puedo estar por encima de menos 195. O sea, menos 200 es como algo lo más cercano, o sea, lo mínimo que puedo trabajar, ¿sí? Por decirlo así, o menos 196. Entonces, claro, esa presión va a estar muy pequeña. Entonces yo creo que el profe nos puso mal a todos eso, pero en su momento, pero como que se dio cuenta que pues era un error, o sea, como que es una aplicación, o sea, es necesario trabajar a esa presión. Entonces no sé si fue por eso que se dio cuenta o fue como por ayudarnos, pero digamos que eso ese puede ser un problema, ¿no? Que la presión a la que está el estado 1 es casi que presión de vacío. Bueno, listo, ya continuando. Entonces, acá pues necesito asignarle la presión a 2, que va a ser la misma presión en 3. Necesito asignarle pues, digamos, como cuál va a ser esa presión que deseo, ¿no? Entonces, vamos a pasarlo de casi que una presión de cero a una presión por ensayar de 400 kilopascales. Empecemos con eso, ¿sí? Y pues como vemos ya casi que todo se solucionó. Bueno, toca ver cuál es el dolor, pero bueno, sigamos. Y acá lo mismo. Entonces acá en 5, en 5 no definió la presión todavía. En 5 tengo que definir de que sea completamente vapor, que es lo que va a entrar al compresor.
y que la temperatura, acá pues toca tener mucho cuidado porque no puede haber cruce de temperaturas, ¿no? Entonces que la temperatura sea mm, podría ser de 90 de pronto. Bueno, no sé si ahí me vaya aquí a arrojar error, pero vamos a mirar. Ah, acá faltó agregar este cero. Bueno, miremos a ver cómo nos va todo bien. Y aquí, bueno, aquí, acá es importante saber que nos dicen que bueno, el ejercicio, el parcial nos dice que la temperatura a la que se debe liberar es de 25 grados centígrados, ¿sí? Y bueno, acá hay un diagrama que es muy importante. Esta es la temperatura del condensador y esta es la temperatura ambiente, ¿sí? Para que ocurra esa liberación, o sea, para que ocurra esa liberación de calor a la temperatura ambiente, pues es claro que necesito que la temperatura esté más alta acá, en el condensador, ¿no? Y nos dicen que la temperatura es de 25 grados, sí, de 25. Entonces, pues claro, entonces juguemos acá con esto, con 7, con 6, perdón, y digamos que acá la temperatura es de 20, si es de 25, puede ser perfectamente de 30 acá. Y listo, ya se solucionó todo. Ahorita, pues obviamente tenemos algunos errores. Vamos a mirar cuáles son los errores. Dice que la presión se incrementa a través de la válvula. Y pues claro, lo que necesitamos es que disminuya, claro. Vamos a mirar qué es lo que está pasando. Acá debe haber fijo un cruce de temperaturas. Ujú. Llevemos hasta 600. Llevamos a 1000. A ver. mm, Julián, hasta el momento tienes alguna pregunta o algo así. No, por ahora no. Gracias. Listo, listo, ok. Espérate, no me acuerdo qué es lo que está pasando acá. Me parece raro, espérate a ver. Aquí 5 debe salir como vapor. Sí, acá está. Y su temperatura tiene que ser menor, pero sí.
150 pascales. Esto puede ser 25. Listo, ya se arregló. Efectivamente, si era por el cruce de temperaturas, ¿sí? Entonces ya está arreglado todo. Entonces ahora lo que necesitamos empezar, bueno, entonces así como lo que nos pide el ejercicio, los parámetros de diseño, entonces el primero es este, que o sea, que ocurra una licuefacción de nitrógeno. Si yo me paro acá, la temperatura es de menos 200 grados centígrados y acá es de menos 205, o sea, está muy por debajo, bueno, muy por debajo no, está por debajo de los menos 195, que es a la temperatura que a presión atmosférica se licúa el nitrógeno. Entonces digamos que ya se cumple este parámetro de diseño. Ahora necesitamos que sea como una transferencia, o sea, que sea como 20 toneladas de refrigeración siempre. Si se dieron cuenta, nosotros pues acá lo definimos y acá están las 20 toneladas, acá obviamente está en kilojoules por hora, pero ese es el valor. Entonces digamos que también ya está definido, ya está, cumplimos ya con este parámetro de diseño. Lo otro es que dice acá que el calor de condensación se debe liberar al medio ambiente a una temperatura de menos 25 grados centígrados. Entonces yo les decía que la temperatura acá debería ser mayor para que se pueda liberar ese calor, ¿sí? Si ese calor es mayor, recuerden que la temperatura pues siempre va como, el calor siempre va a fluir de la temperatura más alta a la más baja, ¿sí? Esperen. De la más alta a la más baja, claro, sí, siempre va a pasar eso, que era lo que les mostraba aquí en esta imagen de acá, ¿sí? Que buscamos es que el condensador sea más alta la temperatura que la de la temperatura ambiente. Entonces ahí ya cumplimos con este también, con este parámetro de diseño. También ya cumplimos acá. La temperatura es de 30 grados centígrados y acá veces 29. Se cumple con ese parámetro de diseño. El otro parámetro de diseño es que la eficiencia sintrópica de las turbinas sea del 90%. Si nos paramos en ellas, vemos que es del 90 en esta y que en la otra también debe ser del 90. Entonces, del 90, listo. Entonces, también cumplimos con este parámetro de diseño. O sea, literalmente lo último que nos falta, lo único que nos falta es verificar que el coeficiente de desempeño sea mayor o igual a 1, ¿sí? Entonces, el coeficiente de desempeño, ¿cómo lo calculamos? Por aquí están las... Por aquí debe estar. ¿Qué se me hizo? Acá, bueno, el coeficiente de desempeño, uy, estaba por acá mejor. Acá está. Entonces, el coeficiente de desempeño siempre va a ser el calor que le entra dividido por la suma de los trabajos, sí, por los trabajos realizados en los compresores. Entonces, bueno, pues como ustedes ya saben, vamos entonces a colocar un spreadsheet por acá. Por aquí puede ser. Y vamos a llamarle resultados. Y vamos a empezar a importar cosas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos importar para conocer ese coeficiente de desempeño global? Entonces es básicamente el Qin, ¿sí? Necesitamos, y el trabajo hecho por la turbina 1 y por la turbina 2.
Listo. En el spreadsheet acá. Eso es Queen. Y este de acá es listo. Entonces, aquí vamos a colocarle que esto es... No, no me está dejando calcular el... ¿Cuál es el del igual? Porque no me lo está mostrando en mi teclado. Qué raro. A ver, si es igual. No, no puede ser. Entonces, va a tocar copiarlo desde acá porque no me lo está tomando el teclado. Entonces, esto va a ser igual. Habíamos hablado de que el coeficiente de desempeño iba a ser el calor de entrada, o sea, A1 dividido. Ahora, ¿cómo es el dividido, mano? Eh, ¿Cómo hacemos? Vamos a buscar acá el dividido. Listo, acá. Listo, por fin. Y eso dividido entre la suma de A2 más A3. Entonces, vean que ese coeficiente de desempeño pues está, o sea, está casi que está muy bajito, ¿no? Pues, y nos están pidiendo que sea de uno. Entonces, pues bueno, tenemos acá y empecemos a probar. Show table, show table. Ah, ya me pidió la tabla, no me había visto. Entonces le voy a decir que agregue las siguientes variables. Le voy a decir que me agregue respuestas, que me agregue B1 y que me agregue esto de acá. Entonces B1 va a ser nuestro COP del refrigerante, A1 va a ser nuestro QIN y este va a ser el trabajo del compresor 1, creo que es, sí. Y este va a ser el trabajo del compresor 2. Listo. Entonces acá, bueno, acá tenemos este compresor 1, ajá, y el compresor 2 es el que hace muy poquito, listo. Mm,
Es que esta presión es súper poquita. Bueno, entonces, viendo las cosas así, o sea, por lo que me di cuenta, lo que necesitamos es bajar lo que más se pueda este W del compresor 1, ¿no? O sea, como dejarlo bien bajito. Porque digamos si es 70, estos dos se suman, entonces vamos a empezar a mirar cómo hacemos para bajar eso. Listo. Ya podemos cerrar esto. Esto acá. Esta presión de acá, ¿de cuánto es? De 50. Y aquí es de 9 kilopascales. Y aquí es de 11. Claro, por eso es que es tan bajito. A ver, entonces metámosle mano a esto. Y digamos que aquí la presión es de 10 kilopascales. Es de 30 kilopascales. Y claro, va a haber un cruce de temperaturas. Entonces digamos que acá la temperatura tiene que estar por debajo de los 13. Entonces digamos que es de 10. Digamos que es de 10. Y ahí alcanzó a subir un poquitico el COP, pero o sea, sigue siendo como muy, sí, muy pequeño ese COP, o sea, no. Estoy pensando si quitamos aquí colocamos una presión de 100 de pronto. No, quitemos esta presión de 100. 30.
Lo que se me ocurre es de pronto cambiar la sustancia. Entonces aquí en el uno, en la composición poner, no sé qué pusimos la composición. Acá, en vez de poner acá, darle cero al 113 y acá colocar el 112. Y aquí en el 5, en la composición, darle cero y colocar el 113. Listo, entonces aquí en 1200, de aquí de 2 a 3, ¿dónde está eso? Sí, acá está. Entonces de 2 a 3, que entre salga, ajá, listo, 30. Puede ser, listo. En 5 que salga esa temperatura hay que...
Ah, bueno, cuando este FT Correction Factor es bajo, creo que lo que uno puede hacer es ponerle acá uno, que ya se corrige y ya sí. Mm. Bueno, aquí se trabó este programa. Mm. Bueno, aquí nos habla de un cruce de temperaturas otra vez, entonces arreglemos esto.
Listo, ya quité el cruce de temperaturas. Y acá esto sí no entiendo por qué. ¿Por qué me está dando esto? Eso me parece muy raro. Bueno, no sé, qué raro. Eso sí nunca me ha pasado. Eh, Voy a mostrarles documentos. Voy a... Julián, ¿estás ahí? Sí, aquí está. Sí, voy entonces a mostrarte un segundo. Dame un segundo, voy a mostrarte lo que yo hice y con lo que a mí me tocó. Y, y explicarte ya a fondo porque pues ya casi se me está acabando el tiempo y ahí tengo un error que es que el calentador no está calentando, sino que, o sea, sino que está como enfriando, entonces es raro. No sé por qué está pasando eso, pero ya revisamos eso. Un segundito. Abro el archivo mío. Listo, ya se está viendo otra vez la pantalla. Sí, ahí se está viendo. Entonces abramos. ¿Esto qué es? Parcial 2. Ahora vamos a hacer.
Listo, Julián, esto ya abrió. No sé si ya está viendo entonces. Sí, ahí estoy viendo. Listo, le voy a explicar entonces ahí. Y pues también para todos los que vean la grabación. Entonces a mí me tocó el 41B, este de acá, y el 507. ¿Sí? Entonces yo logré llevar el coeficiente de desempeño hasta 0.34. No lo puedo hacer más. Sea, yo hice otra cascada y me acuerdo mucho y tampoco me dio como con tres cascadas. Obviamente hice pues ya otro refrigerante. Eh, escuché por ahí un rumor en su momento que es que el parcial se sacaba con muchas cascadas, pero no sé qué son muchas cascadas o si había otra maña para sacar el parcial, pero yo realmente no pude sacar este parcial por el coeficiente de desempeño. Mm, Bueno, el profe les pide que cumpla con las condiciones de diseño, les pide que el flujo másico del evaporador, bueno, que mencione los flujos másicos, ¿no? A través del compresor, del evaporador y los compresores, ¿sí? Pues la del evaporador es la misma del compresor, obviamente está acá el compresor uno, ahí los estoy referenciando, también la del compresor 2 que es es el flujo másico del ciclo 2. Eh, y sé que las presiones de operación del sistema, entonces que la presión del evaporador, la presión del condensador, que la presión de separador, si es que hay, pero en mi diseño no hay de separación, y la presión del intercambiador de baja y la presión del intercambiador de alta. Entonces, bueno, empecemos con la presión del evaporador, es esta de acá. Si se da cuenta, está trabajando una presión de 4.08 por 10 a la menos 6, una presión de vacío. La presión del condensador es esta de acá, que está a una presión de 1404 kilopascales. Y la presión del intercambiador de baja, esta es de la 5, es una presión de 537. Ahora acá cometí un error. Esta es una presión de 537 y esa sería la presión de alta del intercambiador de alta, la de 537. Y la de baja sería la de 2, que es de 25 kilopascales. Sería la presión del intercambiador de baja. Es cambiar esos valores, es cambiarlos, ¿no? Bueno, luego me pide que muestre la potencia de los compresores, pues aquí están, y que el coeficiente de desempeño del diseño, pues, eh, que también aquí está, pero pues es el único parámetro de diseño que no se cumple. Eh, y pues bueno, no sé, esto es así como para, re- como para finalizar. Entonces, lo primero que uno debe hacer en este parcial es, voy a aclarar acá esto, en worksheet, perdón. Bueno, el worksheet. Bueno, lo primero que uno debe hacer es siempre entender, siempre definir, bajarlo por acá, por aquí, no sé cuándo por acá. Siempre definir que para la entrada al compresor siempre debe estar en vapor y en la parte de abajo del ciclo, o sea, la parte del evaporador, siempre la temperatura tiene que estar mayor a la temperatura de operación. Como les está la temperatura de aplicación, que era menos, siempre tiene que ser estar más por debajo, o sea, más negativa. La temperatura de operación era de menos 195 y esta es de menos 200. Entonces siempre definir esto y siempre el profe normalmente les va a dar las toneladas de refrigeración. ¿Sí? ¿Qué más se define en el primer ciclo? A ver, en el compresor, miremos, en el compresor no se define nada, pues, o sea, solamente el estado 1 que ya lo definí atrás. Quiero que sacan el intercambiador donde sí se definen cosas, sí.
Esperemos aquí cargue. Listo. Claro, entonces acá el intercambiador, yo defino ya la salida del ciclo de abajo. Lo que voy a buscar es que siempre sea agua, o sea, que sea cero vapor, agua. Y bueno, y también defino una presión, ¿sí? No sé, en este momento pues yo quise definir esa presión, simplemente de 25, porque sí, porque quise, sí, de 25 en su momento. Mm, bueno, y lo mismo, defino también el estado en uno, o sea, el estado antes de entrar al compresor 2 que es el 5 que le doy un 1 para que sea vapor. Y como ya acá definí una presión, busco una temperatura que no se cruce, ¿sí? En este caso tiene que estar, esta temperatura tiene que estar más fría, ¿sí? Acá vemos que está a -5 y esta está a -3, está más fría, ¿sí? Bueno, listo. ¿Qué más defino en el ciclo 2? Cierro ya esto. En el ciclo 2, en el compresor no vuelvo a definir nada, ¿sí? Lo dejo tal cual. No defino 6 y ya defino la salida, aquí 7 defino 7 en el condensador y defino a una temperatura de 28, ¿sí? Asegurando de que esté por encima de los 25. Y ya, muchachos, prácticamente esto, o sea, eso es lo que se debe hacer. Se define acá el estado 1, se define aquí el estado 3 con su presión, se define acá el estado 5 con la composición, o sea, que sea completamente vapor y que sea, y también se define acá la temperatura, que no se cruce con esas temperaturas de 3 y 2, y se define aquí 7 una temperatura que esté por encima de la temperatura ambiente, y pues que el estado sea cero, la composición sea cero, cero vapor, ¿sí? Y básicamente es eso. No sé, realmente yo no soy el más indicado como para ayudar, darles consejos en este parcial porque no me fue muy bien, o sea, pues me fue bien, porque tuve todo bien menos el coeficiente de desempeño, pero digamos que nunca supe cómo se solucionaba este parcial, porque es que no sé si, creo que en ese momento nadie pudo sacar bien este parcial, creo que ninguno de los que cursamos esa materia, entonces pues no sé, Julián, si tienes alguna pregunta o algo así. No, pero muchas gracias. No, pues bueno, espero que les sirva este poquito que les hice, es como básicamente la introducción ahí al parcial, porque luego sí toca empezar a iterar y yo no sé si es con muchas cascadas y si es de otro tipo de diseño, no sé. Bueno, lo que sí estoy seguro es que creo que eso es con cascadas. O sea, no creo que sea con alguna de multietapas o no sé si de pronto multietapas combinada con cascada, no sé, puede ser. Pero bueno, espero que les sirva. Bueno, Julián, pues no sé, ¿tienes alguna otra pregunta?